Ahora sí se está grabando. Sí, así es. Listo. Entonces, como decía, la ayudantía del día de hoy se trata acerca de lo que es trabajo y energía y momentos en una partícula. Lo primero que hay que saber de este capítulo son, obviamente, las primeras ecuaciones de trabajos, cuáles son las energías principales, cuáles son los momentos que se usan para cierto tipo de cuerpos o, bueno, de partículas y dependiendo su movimiento y tal. Bueno, otra cosa es que este capítulo se divide en dos. Se divide en la parte de eh, lo que es energía, puramente energía, y la parte de los momentos. Yo traté de elegir ejercicios que cumplan con las dos partes para que, bueno, para que quede más completo el conocimiento de este capítulo. Bien, entonces, voy a empezar hablando acerca de los trabajos que son generados, los más típicos, los trabajos generados por la gravedad. Obviamente ese siempre va a ser igual a menos el peso y un delta Y. Es decir, si tenemos una cajita que eh, está bajando desde una altura, yo qué sé, así, está bajando, va a empezar a bajar. Obviamente vamos a tener el peso constante, que va a ser positivo, y en este caso la parte del delta Y va a ser negativo. Entonces, en este caso quedaría que el trabajo va a ser, eh, bueno, en este caso debería ser negativo. A ver, dame un momento. Déjame cerrar la puerta. Ya, ahora sí, ahora sí. Este, ya, vale, habíamos dicho que iba a ser negativo, ¿no? Entonces, como había sido negativo y acá afuera teníamos el otro negativo, termina siendo un trabajo positivo, que es lo normal, ¿no? Está bajando, está yendo para abajo el desplazamiento y pues el peso está trabajando para abajo, que es la fuerza. Entonces, ambas están en el mismo sentido, el coseno de esos ángulos va a ser positivo, básicamente. Eso sería la primera parte. Luego, tenemos que recordar el trabajo de un resorte. El trabajo de un resorte siempre va a ser igual, recordando que la fuerza elástica de un resorte va a ser menos kx. Entonces el trabajo va a ser igual. Si vamos desde un punto 1 hasta un punto 2, va a ser igual a menos un medio kx cuadrado. Bueno, si hablamos de un punto A a un punto 2, sería desde el punto 2 menos un medio de kx del punto 1. Listo. Esas serían las principales cosas. Luego recordar eh, que siempre debemos usar este tipo de ecuaciones cuando trabajamos con energías. Bien, aparte de eso ahí, pues creo que nada más, así que ya vamos a empezar con ejercicios. Esos son los más importantes. Listo. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio que es muy típico de verlos en los exámenes, que nos dice lo siguiente. El carro de la montaña rusa, que tiene una masa m, arranca del punto de reposo en el punto A. Si la vía, si la vía tiene que diseñarse de modo que el carro no pierda el contacto con ella en el punto B, determine la altura requerida en h. Además, determine la rapidez del carro cuando llega al punto C. Ignore la fricción. A ver, ¿qué podemos entender de aquí? Primero nos están diciendo que hay una montaña rusa donde el carrito arranca desde el reposo en este punto A. Ya. ¿Qué significa que arranque del reposo? Pues que su velocidad va a ser igual a cero. Por lo tanto, me piden que diseñe esta altura de aquí para que el carrito pueda moverse, desplazarse desde este punto de la siguiente manera y acá arriba, pues, no perder el contacto, es decir, no caerse y que pase un accidente, sino que me piden encontrar esa altura h para que la energía sea suficiente para que el movimiento sea seguro. Listo. Y luego me piden encontrar cuál es la rapidez del carro en este punto C. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar en este ejercicio? Primero que nada, yo recomendaría que hagan un diagrama de cuerpo libre del carrito justamente en el punto B. ¿Por qué? Porque inicialmente podemos analizar el movimiento desde A hasta B, inicialmente. Inicialmente. Listo. Ahora, vamos a dibujar el carrito por aquí, como que ya está así como que con las ruedas hacia arriba, y vamos a ponerle todas las fuerzas. En este caso, ¿qué fuerzas nomás tendríamos? Tendríamos la fuerza del peso,
¿Y qué más tendríamos? Tendríamos la fuerza normal ahí, según lo que queremos analizar. En este caso, podríamos decir que tenemos una fuerza normal, pero que tiende a cero. Es decir, la fuerza normal que va a estar aquí del carro en contra de esa superficie, podemos decir que vamos a tener una fuerza normal aquí en B, pero que tiende a cero. Es decir, es prácticamente cero. Porque queremos encontrar justa la medida exacta de esta altura h cuando sucede que pierde eso, para que no pierda el contacto. Aquí me piden que no pierda el contacto, pero ¿qué pasa? En este tipo de ejercicios, cuando me dicen eso, tengo que realizar el análisis justamente cuando la normal es cero. Es decir, cuando están justamente soltándose los cuerpos, despegándose. Listo. Entonces, esas serían las únicas fuerzas que están actuando aquí, ¿verdad? Si es que yo trabajo, obviamente, con un sistema de referencia normal y tangencial. Sería así y sería así. Acá tendrían las normales y acá estarían las tangenciales. Listo, entonces, ¿qué yo puedo sacar de aquí? Yo podría hacer una sumatoria de fuerzas normales iguales a la masa por la aceleración normal, que está yendo hacia el centro, está yendo el peso, o sea, hacia la normal, por acá positivo. ¿Y qué tengo del otro lado? Tengo la masa por la aceleración normal, pero la masa, perdón, la aceleración normal es igual a la velocidad cuadrada, en este caso en el punto B, sobre R, ¿cierto? Entonces sería sobre el radio de B. Bueno, ¿qué tengo aquí? Em, ¿Qué nomás me dan de este dato? La masa no me la dan, ¿no? En ninguno de los dos casos. Sin embargo, la masa se va. La masa se va y pues puedo encontrar cuánto vale B, la velocidad de B. La velocidad de B en este caso, ¿cuánto quedaría? Simplemente quedaría rho B por la gravedad. ¿Cuánto queda eso? 7.5 por 9.81 y quedaría 73.58. Ya. Y bueno, como está el cuadrado, quedaría metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Podemos encontrar también esto, ya solita, que sería la raíz de eso, y queda 8,57 metros sobre segundos. Listo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya tenemos la velocidad de este punto de aquí, pero me falta aún encontrar h. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo hacer conservación de la energía. Bueno, yo siempre recomiendo colocar todas las energías que existen. Si aquí no hay resortes, pues bueno, no le paren bola. Pero yo normalmente coloco todo. Es decir, pongo la energía cinética en el punto A, más la energía potencial gravitacional en el punto A. Y regularmente también pondría la, la potencial elástica. Pero como no hay ni un resorte en todo el sistema, pues ni siquiera la pongo. Y esto va a ser igual a las energías en B, que en este caso es este puntito de aquí, que sería la energía cinética en B más la energía potencial gravitacional en B. A ver, aquí sí podemos analizar. La energía cinética en A, en este caso me dicen que partía del reposo, ¿no? Deja ver. Ajá, punto del reposo es el punto A. Entonces, esto de aquí va a ser igual a cero. ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Dónde va a ser cero nuestra gravitacional? Pues bueno, aún no hemos elegido ningún sistema de referencia. Así que vamos a elegir un sistema de referencia. ¿En dónde podría ser? Si queremos encontrar h, creo que lo mejor sería que encontremos un punto de referencia justo aquí. Este va a ser nuestro sistema de referencia donde y, en este puntito de aquí, y va a ser igual a cero. Entonces, ahora sí. Ahora sí ya podemos decir que A tiene una energía potencial gravitacional. Y pues acá también. Y en B también habría potencial gravitacional. Listo, vamos a reemplazar. ¿Cuál sería? La gravitacional en A, ¿cuál sería? Sería mgh, ¿no? mg, mgh. Y que justo esta h coincide con esta h, porque estamos partiendo desde aquí hasta ahí arriba que está A. Entonces, eso es lo que queremos encontrar.
justamente. Listo. Ahora, esto va a ser igual a la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad de v al cuadrado, más la potencial, que nuevamente sería mgh. Bueno, esto sería hb, llamémoslo así. Bien, ¿qué nomás tenemos aquí que podríamos encontrar? Mm, Primero que nada, podríamos eliminar todas las m, ¿no? Sacándole factor común a un lado y luego mandándolas a dividir. Listo. Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Podría sacar la gravedad por h, es igual a un medio de v cuadrado. La velocidad de v al cuadrado que la teníamos sacada acá. Listo. Y esto más. eh, Tengo la gravedad y tengo la altura en v, ¿sí o no? Que es 20. Sería 20 por 9,81. Por 9,81. Queda 196,2. 196,2. Ahora sí, simplemente lo único que tenemos que hacer es encontrar h. En este caso h daría 196,2 dividido por 9,81. H me da 23,75 metros. Esa sería la altura h que debemos de tener para que el carrito no caiga una vez llegue aquí, para que tenga la energía suficiente para no caerse en ese punto. Esa es la primera parte del ejercicio. Lo importante de aquí era saber que había que analizar esto, justamente cuando la normal en B iba a ser cero. Y a partir de ahí, pues sacar toda esta sumatoria de fuerzas normales y al fin encontrar la velocidad en B. La siguiente pregunta me dice que, ¿cuál es la rapidez del carro cuando llega al punto C? Básicamente yo podría hacer dos cosas. O puedo hacer un análisis desde el punto A hasta el punto C, o puedo hacer un análisis del punto B hasta el punto C. Puedo hacer cualquiera de las dos, porque en conservación de la energía eso es indiferente. Pero en este caso lo voy a hacer desde B hasta C, desde el punto B hasta el punto C. Y listo, aquí nuevamente hago lo mismo de hace rato. Pongo todas las energías posibles que pueden haber en el sistema, la cinética en B, la gravitacional en B, y que esto va a ser igual a la cinética en C más la gravitacional en C. Y ahora, ¿qué tengo? En C ya no tengo la potencial, ¿no? Porque justamente el punto C está en mi referencia. Entonces ya no tengo ninguna potencial gravitacional aquí. Sin embargo, si tengo velocidad en B, tengo altura en B y tengo velocidad en C, que es lo que estoy calculando. Entonces, simplemente aquí sería reemplazar, sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más mg hb es igual a un medio mbc al cuadrado. Lo que estoy buscando es esto de aquí. Y bueno, ahí simplemente sería de reemplazar. ¿Cómo quedaría? Sería, a ver, las m se pueden otra vez simplificar. Se pueden eliminar las m. Sacamos factor común de un lado y lo mandamos para el otro a dividir. Y quedaría un medio igual a la velocidad de v al cuadrado, que también ya la habíamos sacado, más, eh, sería ¿cuánto? 9,81 por la altura en b, que sí la tenemos de la foto. La gráfica me dice que es 20 en b. Y bueno, que eso va a ser igual a un medio bc cuadrado. Bien, entonces saquemos cuánto vale esto. Y eso de ahí por 2 y raíz de eso. Y bueno, me da que la velocidad en c va a ser igual a 21,58 metros sobre segundos. Este tipo de ejercicios así
de diseñar ciertas alturas o de calcular eh, los puntos críticos esos de contacto, lo que sucede en B, es muy típico en este en este capítulo. Es muy típico, entonces por eso decidí ponerlo. Ah, entonces, eso era lo principal que quería decir. No sé si tal vez hay alguna pregunta. Lo de que el carro no pierda contacto también suelen decir, creo, con seguridad, algo así. O sea, de Ajá, que, que sea seguro el movimiento en la montaña rusa. Cualquiera de ese tipo ajá, de cosas, nosotros ya sobreentendemos que lo que quieren decir es que este carrito no despegue, no se caiga. Entonces quieren que venga desde A, moviéndose seguro así, hasta acá. Y que no se caiga, ¿no? Que pase de largo y se mueva. Ajá. Entonces, ya listo, gracias. lo más importante ahí era saber que está normal, tener que ser cero. O sea, obviamente no es que tiene que ser cero como tal, sino que tal vez tiene que ser 0,0000 algo, ¿sabes? Porque si fuera cero por completo, el carrito se cayera. Pero por eso le llamamos como quien dice un punto crítico. Quiero saber cuál sería la velocidad que llevaría eh, para esta altura. Si yo le pongo esta altura aquí. Ajá, eso. ¿No tienes alguna pregunta de repente? ¿O todo está bien? Sí, todo claro. Chévere. Entonces, otras cosas que son bastante típicas es cuando ya trabajamos con resortes. De hecho, creo que es lo más típico cuando hablamos de capítulos de energía. Resortes, movimientos así de montañas rusas o movimientos así bruscos. Y bueno, así que vamos a analizar ahora este de resortes, que es bastante común incluso encontrar collarines en las evaluaciones. A ver, vamos a ver qué dice. Dice, un collarín B de 10 libras puede deslizarse sin fricción a lo largo de una varilla horizontal y está en equilibrio en A. Justo ahí donde está en equilibrio. Pero luego se lo empuja 5 pulgadas hacia la derecha y se suelta desde el reposo. La longitud sin deformar de los resortes es de 12 pulgadas y la constante de cada uno es de K igual a 1,6 libras por pulgada. Me piden determinar la rapidez máxima del collarín y la aceleración máxima del collarín. A ver, antes que nada hay que ver que nos dicen que el movimiento es sin fricción, es decir, vamos a tener fuerzas que son conservativas, fuerzas conservativas. Eso se cumple entonces que se va a conservar la energía, se conserva la energía. Chévere. Entonces, ¿qué otra cosa yo puedo analizar? Me dicen que, vamos a llamarle aquí punto uno, me dicen que el collarín viene una persona, a ver, justo como está así en la foto original, está en reposo, está quietito, está sin esas energías que lo harían moverse. Entonces, viene una persona y decide, pues qué buena idea empujar el resorte para acá. Entonces, va a estar el collarín así y el resorte acá. ¿Qué va a pasar? Que ahora va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar algo así. Y si se fijan, voy a llamarle este de aquí para luego ponerlo en los cálculos. Este va a ser nuestro punto uno, nuestro punto inicial uno. O ver cómo lo podemos poner. Sí. Y este de aquí nuestro punto inicial 2. A ver, ahora sí. ¿Por qué yo tomé la decisión de poner el punto uno aquí y el punto 2 acá? Me piden encontrar la rapidez máxima del collarín. ¿Dónde estaría la rapidez máxima del collarín si luego de que la persona lo movió hasta acá, lo suelta y el collarín obviamente va a empezar a moverse? El collarín va a empezar a hacer esto con el resorte, hasta volver a quedarse quieto aquí. Entonces, ¿yo por qué tomé la decisión de poner el punto 2 aquí? Y es porque la rapidez máxima se va a encontrar justamente cuando el resorte vuelve a la posición de equilibrio, es decir, en B. A ver, ¿y por qué se supone que digo que iba a ser la rapidez máxima? Voy a hacer un dibujito por acá aparte para que se entienda mejor. Este es el punto A, este es el resorte, este es el bloque y este es el otro resorte. ¿Por qué yo digo que aquí va a ser la velocidad máxima?
Este era el punto de equilibrio que él tenía. A ver, cuando la persona inicial decidió darle la energía de aquí hasta acá, lo que estaba sucediendo es que estaba acumulando energía potencial elástica, la estaba acumulando. Pero va a llegar a un punto en el que la persona lo va a soltar y toda esa energía potencial elástica que él acumuló la va a convertir en energía cinética. Es decir, lo suelta del reposo aquí y toda la potencial se va a convertir en cinética. Y como él va a llegar de nuevo a su punto de equilibrio, ya habrá soltado toda la potencial que le agregaron. Habrá soltado toda. Es decir, aquí va a tener la máxima. Porque, ya digo, aquí estaba inicialmente sin nada, se recargó de potencial, lo soltaron y botó la potencial otra vez. Y por aquí va a volver a tener su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque ya luego otra vez que se mueve ya por inercia, cruza hasta el otro lado, va a ir frenando, 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 hasta que llega a cero. Y otra vez regresa a empezar a oscilar hasta quedarse quieto. Entonces, ese es el motivo por el cual cuando pasa por B va a tener la velocidad máxima, porque ahí descargó ya su potencial para convertirse en cinética otra vez. Entonces, eso es el primer análisis que había que hacer en este ejercicio. Ya luego es simplemente conservación de la energía. ¿Qué podríamos decir? Que la energía cinética en uno, más la energía gravitacional en uno, más la energía potencial en uno, potencial elástica en uno, más la energía potencial elástica en uno, pero de dos, o sea, del resorte número 2, es igual a la energía cinética en el punto 2 más la gravitacional en el punto 2 más la elástica final, o en el punto final del resorte uno más la elástica final del resorte 2. Y nuevamente vamos a empezar a descartar. Aquí, como les digo, yo siempre coloco todas las energías que puedan haber en el sistema. Y luego empiezo a descartar. En el punto uno me habían dicho que lo sueltan del reposo, ¿cierto? Entonces esto sería cero. Em, la gravitacional, la potencial gravitacional sería cero porque si yo cojo un sistema de referencia aquí, nunca se mueve en Y. Es decir, nunca voy a tener una variación de H, de MGH. Em, Luego, con respecto a las potenciales, si voy a tener hasta potenciales elásticas, si voy a tener, si voy a tener también velocidad en 2, que de hecho va a ser la máxima. Nuevamente no voy a tener gravitacional y como paso, o sea, voy a pasar nuevamente por el punto por el punto A, es decir, el resorte va a volver a pasar por aquí, justo en ese punto no va a tener ninguna elástica. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay que recordar que la energía elástica, potencial elástica de un resorte, es un medio kx cuadrado. Pero como son dos elásticas y tienen la misma constante, vamos a sacar el factor común. O sea, sería así, más la otra. Pero como son iguales, le saco factor común y aquí las pongo, aquí adentro las pongo. La x1 al cuadrado, más la x2 al cuadrado. Y eso va a ser igual a todo del otro lado de cero menos la cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad máxima en este caso, por lo que habíamos mencionado. Y bueno, aquí ya simplemente sería reemplazar, sería un medio de K, 1.6 ajá, libras por pulgada. Y aquí las deformaciones, ¿cuáles serían? A ver, voy a decir que este de acá arriba es mi resorte 1 y este de acá abajo es mi resorte 2. Tengo que sacarle esas deformaciones. A ver, vamos a ver cuáles serían las deformaciones. Si inicialmente yo de acá hasta acá tenía 12 de la longitud del resorte y lo comprimí 5, significa que de aquí hasta acá, ¿el resorte cuánto tiene? Tiene 7. Pero ¿cuál es la deformación que me interesa a mí? Es esta, porque eso es lo que está deformado. Es decir, antes valía 12 aquí y si lo comprimo, fueron 5 lo que comprimí. De hecho, me lo dice el ejercicio. Se lo empuja a 5 pulgadas. Entonces, bueno, aquí pongo 5
al cuadrado más la deformación del de aquí abajo. ¿Cuánto se deformó? ¿Cómo podemos hacer para calcular esa deformación? Vamos a ver si podemos elegir las cosas al inicio en el reposo. Esa sería la altura de 12. Esta sería el resorte estirado. Y este sería la longitud. Inicialmente, así es 12. Y luego para acá es 5. O sea, es el triangulito de aquí. Esto sería 5. Entonces me interesa saber cuánto vale esto. Y es simplemente la hipotenusa, ¿no? Vamos a ver cuánto queda. Ah, Queda 13. Queda 13, ¿qué unidades? Pulgadas. 13 pulgadas. A ver, entonces, si estirado está en 13 pulgadas y en reposo era 12, y en reposo y en sin deformar es 12, significa que se deformó ¿cuánto? Se deformó 1 pulgada. Entonces ahí ya tengo aquí un medio. La masa, que es 10, pero 10 está en libras, es decir, está en peso, y lo quiero en masa. 10 dividido para 32,2, que es la gravedad. Pero esta gravedad está puesta en pies sobre segundos cuadrados, así que aquí hay que multiplicarla por 12 por la velocidad al cuadrado máximo. Listo. Aquí lo multipliqué por 12 para que todo quede en pulgadas. Listo. Entonces aquí del lado derecho, del lado izquierdo, quedaría 0,5 por 1,6, 5 cuadrado más 1. A ver, 0,5 por 1,6. Ya, me queda 20,8, que es igual a 0,5 por 10, y dividido para 32,2 por 12. Bueno, me queda aquí 0,0129 por la velocidad al cuadrado máxima. Entonces, esta velocidad máxima queda, si simplemente dividirlo y sacarle la raíz. Me queda 40,09. Pero esto de aquí está en unidades de pulgadas sobre segundos. Si yo la quiero en pies sobre segundos, tengo que mandar esto y convertirlo. A ver, esto está en sobre segundos. Entonces, para convertirlo a pies, serían 12 pulgadas igual a un pie. ¿Cuánto queda eso? La velocidad máxima es igual a 3,34 pies sobre segundos. No sé si tal vez hay alguna pregunta hasta ahí de esa primera literal. Si no hay ninguna pregunta, entonces hago literal B. Listo. El literal B me dice que calcule la aceleración máxima del collarín. ¿Dónde estaría ubicada la aceleración máxima de este collarín? La aceleración máxima. Cuando hablamos de aceleraciones ya estamos incluyendo la fuerza, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿dónde en este sistema, dónde estarían las fuerzas, dónde se le aplica más fuerza al collarín? Sería justamente en el punto 1. O sea, en el punto, sí, en este puntito 1 que yo le llamé. ¿Por qué sería este donde haya más fuerzas? Porque, bueno, básicamente aquí es donde estamos comprimiéndola, está sintiendo la fuerza del resorte máxima, en este caso, porque si se lo hubiera comprimido más, sería ya las fuerzas máximas, pero se lo comprimió solo hasta aquí, entonces ahí es donde me interesa encontrar esa aceleración. Entonces, como digo, si hablamos de fuerza, de aceleraciones, estamos hablando de fuerzas,
En este caso sería las fuerzas en X iguales a la masa por la aceleración. ¿Qué tendríamos? ¿Qué nomás tenemos aquí? En ese punto. Tenemos la fuerza del primer resorte, que la voy a llamar menos, y que la voy a llamar FR1. Y también tengo las fuerzas del otro resorte, que sería el resorte número 2, igual a la masa por la aceleración. Listo. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Qué tengo que reemplazar? ¿Qué tengo que hacer? Disculpe, ¿en qué punto está el análisis de la fuerza? En el punto 1. ¿Por qué? Porque ahí es donde le aplicamos la mayor cantidad de fuerzas al collarín en general, ¿no? Entonces, como hay más fuerzas, ahí va a estar la aceleración máxima. Entonces, faltaría o sea, la distancia de alargamiento del resorte. Ajá, así es. ¿Y cómo sería? Supongo que para calcular el resorte 2 sería con triángulos. Claro, Hallar la hipotenusa. ajá, sería justamente lo que tenemos aquí, de hecho. Sí. Ajá. Entonces, bueno, sería K por X. Ahora ya sabemos que la fuerza del resorte es igual a K por X, ¿no? Entonces, aquí yo puedo sacar factor común porque todas van a quedar K por X 1 menos K por X 2, así. Y entonces, puedo sacar factor común menos K. Puedo poner el desplazamiento de X2 más el de X1. O sea, aquí se pone más porque estoy sacando factor común menos, ¿no? Entonces saco el factor común menos y se cambia de signo a lo que está adentro. Listo. Y esto va a quedar M por A. Esta M la puedo mandar a dividir al otro lado por A. Y ahora sí. Pero fíjate que estas fuerzas están inclinadas y únicamente a mí me interesa el análisis en X. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cuál sería la deformación en X, por así llamarlo, del resorte 2? Yo sé que su deformación como tal de este resorte es 1, ¿no? Porque medía 12 cuando estaba así recto, vertical, y ahora mide 13 cuando está inclinado. Entonces la deformación es 1. Pero pues yo quiero saber cuál es esa deformación en el eje X. ¿Cómo Habría sería? que sacar ángulo. Habría que sacar ángulos. O sea, me serviría, a ver, me serviría este ángulo, ¿no? Sí. Y entonces simplemente quedaría 5 sobre 13 por 1 más el 5, que sería la deformación del otro. Como estaba en vertical el resorte número 1, pues no pasa nada. Igual a la aceleración. Entonces aquí yo saco la aceleración máxima, va a ser igual a ver, ya me toca reemplazar, sería acá, ¿cuánto vale acá? 1.6. A ver, déjame revisar, creo que era 1.6, ¿no? Así es. Y está en pulgadas, así que sería 1.6
por 12 para que convertirlos ya a pies. O sea, y luego en la parte de abajo, la masa, que es 10 del peso. Y acá tendremos, para convertir todo a pies, un doceavos, 5 doceavos, más 5 doceavos. Bueno, aquí sería 13. Y esta sería la aceleración máxima. Lo más importante aquí era saber dónde estaba esa aceleración máxima, pues donde están la mayor cantidad de fuerzas. Aquí simplemente sería de meter la calculadora. 12.2 dividido para 10, 32.2 por 1 dividido para 12 por 5 dividido para 13 más 5 dividido para 12. ¿Qué me da? Ah, me falta el signo. Sería 27,9. Ah, no, 75 pies sobre segundos al cuadrado. Ahí estaría. ¿Alguna pregunta? Sería, bueno, sería lo mismo también decir que la aceleración máxima está al otro lado, en el lado En el lado contrario. en el lado de aquí. O sea, sí Sí, sería lo mismo, pero fíjate que físicamente sería muy complicado. Es verdad que nosotros hablamos de que se conserva la energía, pero por ejemplo, cuando tú lo sueltas de aquí, él va a llegar acá, aquí llega a su velocidad máxima, y luego a partir de aquí empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Idealmente sí llega al punto de acá, sí llega, pero en la vida real no. Entonces, sería mucho mejor que lo tomes en el punto inicial. O sea, para este tipo de ejercicios, probablemente si tú le calculas aquí, te va a dar lo mismo, pero pues ya viéndolo en la vida real, no vas a llegar al mismo punto donde empezaste. Es como cuando tú, por ejemplo, haces rebotar una pelota contra el suelo. No va a llegar a la misma altura que desde donde la lanzaste, porque se perdió energía en la vida real. Y lo mismo va a suceder aquí. No sé si me hice entender. sí, 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 entendí. Entonces, sí, sí podrías, para este tipo de ejercicios que son ideales, pero no lo recomiendo, porque aparte de que te puedes confundir, bueno, en la vida real no funciona así. Ajá. Entonces, mejor coger todo como cogiste el sistema de referencia al inicio y todo lo que te dice el enunciado. Pero bueno, sí se puede. A ver, este de aquí también es bien chévere. Se trata de resortes, pero en forma circular, entonces es interesante. Vamos a leer lo que dice. Una varilla circular delgada se mantiene en un plano vertical, es decir, la varilla está, no está acostada, sino que se encuentra de manera vertical, unida a la brida. Está enrollado holgadamente alrededor de la varilla un resorte de constante 3 libras sobre pies, y su longitud no deformada es igual al arco del círculo AB. A ver, el arco AB del círculo AB, es decir, no deformado, el resorte debería estar acá, así. Eso es lo que me dice. Un collarín C de 8 onzas que no está unido al resorte em, puede deslizarse sin fricción a lo largo de la varilla. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo cuando este ángulo teta es igual a 30, determina la altura máxima sobre el punto C que alcanza el collarín. Y también me piden encontrar la rapidez máxima del collarín. A ver, a ver, a ver. Me están diciendo que no deformado el resorte llega hasta acá. Entonces tuvo que haber alguien que lo comprimió justamente hasta aquí, llega hasta aquí. Si yo suelto ese resorte, él va a tratar de volver a su estado original y ya, pues ya le dio una velocidad al collarín. Entonces el collarín va a empezar a moverse porque ya tuvo una velocidad, hasta que ya se quede sin energía, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar. Eso es lo que tenemos que calcular. Pero el resorte, el collarín se mueve porque dice que no está unido. No están unidos al resorte. ¿Por qué me dice? No está unido el resorte.
Bien, entonces me piden calcular la altura máxima, pero con respecto a B, es decir, desde aquí para arriba, y la rapidez máxima del collarín. ¿Por dónde podríamos empezar a analizar este ejercicio? A ver, primero, siempre ver si es que no hay fuerzas no conservativas. En este caso, me dice que se mueve sin fricción, entonces no hay fuerzas no conservativas. Entonces, de cabeza yo puedo usar conservación de la energía, que sería la cinética. A ver, tenemos que escoger dos puntos, ¿no? ¿Dónde serían mis puntos de análisis aquí? Mis puntos que me pueden interesar. Sería el punto inicial, este punto inicial C, de C hasta un punto final que aún no sabemos cuál va a ser. Eso es lo que haría yo, cogerla de esa manera. Aún no sé. Entonces, además de eso, tengo que escoger un sistema de referencia para luego poderle dar las alturas al MGH de la energía potencial gravitacional. Voy a escoger esto como mi Y igual a cero. ¿Ya? Listo, entonces, vamos a empezar a calcular. Sería la energía cinética en C más la gravitacional en C más la elástica en C es igual a la cinética en la posición final, que no sabemos cuál es, más la gravitacional final, más la elástica final. Ahora sí, ¿cuáles de estas energías serían cero? ¿Cuáles de estas siguientes energías serían cero? A ver, primero que nada, esta energía cinética en C, si no me equivoco, me decían que parte del reposo, ¿no? Sí, se suelta de reposo cuando el ángulo es igual a 30. Entonces aquí este teta es igual a 30. En C no voy a tener energía cinética. Gravitacional tampoco voy a tener porque elegí mi sistema de referencia Y igual a cero, justamente que cruza por C. Y la elástica en C, pues sí voy a tener porque el collarín está apretado contra el resorte y ese resorte le está haciendo una fuerza, por lo tanto dando la energía. Entonces, en la parte final, si me piden la altura máxima que va a alcanzar el collarín, ya no voy a tener velocidad, es decir, ya no voy a tener energía cinética en ese punto final. ¿Por qué? Porque el bloquecito va a estar subiendo, 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 hasta que ya se quedó sin energía. Velocidad cero y su altura máxima. Y ahí, pues obviamente, quizás regrese por acá, o si la altura máxima llegó acá, pues bajará por acá. Entonces, entonces sería cero, esa cinética de allá. Esta gravitacional no podemos decir que es cero, así que la dejamos ahí. Pero la elástica, como no están pegados el resorte y el collarín, sí va a ser cero. ¿Por qué? Porque hace rato dibujamos que va a empujar el resorte va a empujar el collarín y el collarín va a ir subiendo ya solito. Es decir, ya sin la elástica pegada. Bueno, ahora sí es simplemente reemplazar. ¿Qué tendríamos aquí? Tendríamos la elástica del resorte en C, que sería un medio K por X en C al cuadrado. Y que esto va a ser igual a la gravitacional en C, que sería mg, perdón, en la posición final, mgh final. Bueno, por aquí tenemos más problemas. Me salieron, ahora tengo dos variables, ¿no? Porque no sé cuánto vale hf, ni tampoco sé cuál es la deformación en C. ¿Qué puedo hacer yo ahí? En sumatoria de fuerzas, probablemente. Para encontrar la deformación de este resorte. Sí, ajá. Podría ser, ¿cómo propones que sería la sumatoria de fuerzas? Mm, Yo, yo diría que como me dicen que el resorte está sin deformar hasta aquí, entonces tendría que encontrar cuánto vale este arco.
y ese arco sería la deformación del resorte hasta C. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. A ver, primero que nada, el arco de ese círculo sería pi por R, ¿no? Pi por R, en este caso sería, ¿qué ángulo sería? 30, y mandándolo a radianes sería pi sextos por el radio, que es de 12 pulgadas. Listo. Entonces, esta deformación en el punto C va a ser igual a mitad, perdón, sexta 1 y sexta 2. Sería igual a 2pi. 2pi en pulgadas. Y esta de aquí sería la deformación que tiene el resorte. Esa sería la deformación. Es decir, esta de aquí ya la puedo meter acá. Quizás con fuerzas también se podría haber hallado, pero yo me imagino que sería un paso mucho más largo. Entonces, una vez que ya encontramos esta deformación, ya, ya considero a esta como algo que ya tengo y empiezo a despejar. Quiero encontrar cuánto vale la altura en F, entonces mando, sería un medio, mg, toma para allá y me faltaría multiplicarlo por K y por esa deformación en C al cuadrado. Bien, entonces, ¿cuánto? Bueno, aquí me toca reemplazar aún. Sería la masa, me daban la masa por ahí. Ah, sí, me dan la masa de 8 onzas. Si no me equivoco, 16 onzas es una libra, ¿no? Entonces, si me están dando 8 onzas, sería media libra. Entonces, aquí simplemente sería de reemplazarle por 0,5, que es eh, la masa, por la constante 3, por la deformación que habíamos dicho que era esto, pero en pulgadas. Si yo lo quiero pasar directamente a pies, sería dividir para 12 al cuadrado. Listo. Ahora sí. SHF va a quedar igual a cuánto. Sería un medio, 0,5 por 3 y por 2pi dividido para 12. Me queda 0,822 y ya empieza. Pero esta sería la fuerza final y llamémosle que es final, pero con respecto al punto C. Sí, ¿no? Porque así es como lo estoy analizando. Eso no sería la fuerza con respecto a B, como me pide el problema. ¿Qué tendría que hacer yo para encontrar con respecto a B? Porque básicamente el resorte, si me dicen que subió esto de aquí en pies, solamente para hacer el análisis, si yo paso eso de pies a, a pulgadas otra vez, me queda como 9,87 en pulgadas. Eso significa que este resorte subió más o menos hasta como por aquí, ¿ya? Pero esos 9,87 están medidos desde aquí. Me falta entonces sumarle el pedacito que mide este círculo desde aquí, desde B, hasta mi sistema de referencia cero. Esta altura de aquí, este de aquí. Vamos a llamarle W, una altura W. Me falta sumarle ese pedacito. Entonces aquí yo simplemente puedo hacer triángulo, ¿no? Puedo encontrar primero la altura del triángulo de arriba. A ver, vamos a ver. De esta de aquí. Me dicen que este ángulo de acá arriba es 30, ¿no? Este de aquí es 30. Eso es la información que yo tengo. Además, ¿qué otra cosa tengo? Que esto de acá es el radio, ¿no? Esto de aquí. Entonces vale 12. Y ya con eso me bastaría para hallar cuánto vale este de acá. Voy a llamarle Z.
Entonces ahí es facilito, ¿no? Simplemente sería, a ver, el coseno o el seno. Eh, Coseno de 30 adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo puedo sacarlo como mi z va a ser igual a 12 por el coseno de 30, ¿sí o no? ¿Cuánto da eso? 12 por coseno de 30. Da igual a 10,3439 en pies. Si yo lo quiero pasar eso a, perdón, esto está en pulgadas. Si yo lo quiero pasar a pies, lo divido para 12 y me queda, bueno, no es necesario que lo pase aún. Lo que me interesa aquí es que esta alturita de aquí vale 10, ¿sí no? 10,39. Pero todo vale 12. Entonces, mi W, que es el pedacito de abajo, ¿cuánto sería? Sería 12 menos eso, ¿sí no? Que quedaría 1,61 en pies. Y ahora sí, eso que tengo en pies, ya lo puedo convertir, perdón, en pulgadas, ya lo puedo convertir a pies. Ahora sí. ¿Sí se ha entendido todo esto que hice? Sí, sí, Simplemente siempre. traté de encontrar esta partecita de acá abajo, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí. Ahora sí que ya encontré cuál es el valor de ese pedacito chiquito de abajo. Lo único que tengo que hacer es sumarlo. Sería la altura máxima que alcanza el collarín con respecto al punto B va a ser igual a lo que ya habíamos encontrado, que era 0,822 más W. Que W, pues ya dijimos que era 0,134. Entonces finalmente quedaría que esto es 82, 0,96 pies. Este de aquí sí está un poco más largo porque había que hacer ese análisis de aquí. Pero bueno, en realidad tampoco era tan complicado, solo era más extenso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? También se pudo haber empezado desde el punto B hasta ese punto final también. Podías haberlo hecho, pero vamos viendo, a ver qué hubiera pasado. Si yo, en vez de empezar por C, a eso te refieres, ¿no? En vez de empezar por C, empezaba por B. Em, claro, yo empezaba aquí, pero en cambio, ahí ya no hubiera podido eliminar tantas cosas. ¿Por qué? Porque ahí ya iba a tener una energía cinética, ahí ya iba a tener otra energía potencial. Bueno, si cogía mi sistema de referencia aquí, era cero igual. Pero esta cinética no la podía eliminar, porque no sabíamos cuánto era la velocidad en B. Entonces te hubiera quedado otra variable. Claro, hubiera tenido que hacer otro análisis, pero solo para la velocidad. Ajá, solo para encontrar B como tal. Es verdad. Sí, sí, así sería. Pero claro, te alargabas un poco más la. Seguramente puedes llegar, pero sacando dos ecuaciones. Y ya pues hubiera sido más largo. Ajá. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Listo. Entonces voy a hacer el literal B. El literal B. Me pregunta. ¿Qué me pregunta el literal B? Vamos a ver. La rapidez máxima del collarín. Ya encontré la altura, ahora me piden la rapidez máxima del collarín. Y justamente ahí viene lo que tú decías. Fíjate. Si yo quiero encontrar la velocidad máxima del collarín, ¿dónde? A ver, según lo que hablamos hace rato, en el ejercicio del resorte, en este resorte, ¿dónde estaba la velocidad máxima? Estaba justamente en el punto donde el man se encontraba en equilibrio, ¿sí o no? Entonces, va a suceder lo mismo en este de acá. ¿Dónde estaría la velocidad máxima? En B. En B, exactamente. Entonces, en B se encuentra en equilibrio.
En B ya no hay fuerzas del resorte, ya no hay nada. Ya las energías potenciales se liberaron para convertirse en cinéticas. Entonces, cuando yo le aplique un movimiento y pase por ahí va a haber la velocidad máxima. Listo. Entonces ahí simplemente sería hacer nuevamente la ecuación de conservación de la energía, que sería la energía cinética en C más la energía gravitacional en C más la energía elástica en C es igual a Tb, que sería la cinética, más la gravitacional en B, más la elástica en B. Ahora, ¿cuáles serían cero y cuáles no serían cero? Habría que cambiar el sistema de referencia, ¿no? O podríamos trabajarlo igual. Claro, podríamos, es verdad, trabajar con un sistema de referencia ahora eh, en B, ¿verdad? Podemos coger aquí, y aquí sea cero. Podemos poner ahí cero. Y a ver, ¿cuáles serían? En C, si yo empiezo con C, otra vez el análisis, aquí en C, ¿qué yo tengo? Tengo que esto es cero, porque partimos del reposo. En C sí tengo todavía una elástica, porque estaba aquí el resorte. Em, Gravitacional, si cojo mi sistema de referencia ahí abajo, sí tengo gravitacional, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, así es. Sí, así es. Em, entonces, del otro lado, ¿qué puedo eliminar? Cinética sí voy a tener, es lo que me piden encontrar. Em, si yo cogí mi sistema de referencia y igual a cero ahí, esto sería cero. Y la elástica ahí también sería cero, porque cuando ya llegue acá, eso es todo, ya el resorte está en su posición original, ¿sí, no? Cuando llega a B. Bien, entonces vamos a ver cómo se puede reemplazar estos valores. La gravitacional en C, ¿cómo puedo encontrar la gravitacional en C? Con la Sería, altura no tallada. sería, eso iba a decir, ¿no? La altura que habíamos encontrado de W, ¿no? Que es justamente esta alturita de aquí. Cogimos ahora nuestro sistema aquí y ahora queremos hasta C. Entonces sería justamente este W. Entonces, aquí podemos coger que sería mg, mgh, que en este caso sería 0.5 por h, o sea, esto sería mg, por h, que es W, que sería 0,134 pies, más la elástica, que ¿cuánto sería? La misma de literal A. Debería ser 2pi, ¿no? Ajá. Entonces sería un medio por la constante k, que era 3, por 2pi. No, no, ¿qué digo 2pi? 2pi pulgadas. Aquí estamos trabajando con pies ya. Sería 2pi dividido para 12, que sería pi sextos. Entonces aquí sería pi sextos, ya convirtiéndolo en la deformación en pies, ¿no? Pi sextos, y esto elevado al cuadrado. Y acá sería la cinética, que sería un medio de la masa, o sea, que sería el peso dividido por la gravedad, por la velocidad en v al cuadrado. Y bueno, aquí ya simplemente se usa la calculadora. Eso quedaría 0.5, 0.134, 0.5 es pi sextos, y todo eso dividido para un medio por 0.5 dividido para 32.2 y raíz de eso.
Me queda 8,84 metros sobre segundos. No sé si habré metido algo mal en la calculadora, pero eso me dio. Y bueno, ¿qué era lo más complicado de este ejercicio? Pues la geometría que habíamos que sacar, que había que sacar, y quizás ahí también la parte de no confundirse con esta altura de C y la altura de B. Había que leer de nuevo el enunciado y fijarse que nos pegaban en realidad con respecto a B. Luego lo de la conservación de la energía, la verdad es que si lo ponemos de esta manera y luego vamos eliminando cuáles son cero, no hay manera de que nos confundamos o nos olvidemos de alguna energía. En la parte de abajo, pues acordarse siempre de que la velocidad máxima se va a encontrar justo donde el sistema vuelve a donde estaba en reposo inicialmente. Porque como habíamos dicho, ahí es donde liberó toda la energía potencial para convertirse en energía cinética. Ajá, entonces eso. No sé si hay alguna pregunta, tal vez. No, está claro. Chévere. Y bueno, el típico ejercicio de plano inclinado con bloque y resorte. Este es muy típico. De hecho, el semestre pasado tomaron uno, si no me equivoco. Tomaron uno de estos. El semestre antepasado creo que también. Em, o bueno, algo así me habían comentado que habían tomado. Pero hace 2 semestres sí lo tomaron. Eso sí estoy seguro. Fue diferente, pero bueno. Estos son muy típicos, así que es probable que salgan algún reactivo, alguna prueba de lectura, examen, bla, bla. A ver, primero nos dicen, un resorte se usa Un resorte se usa para detener un paquete de 50 kilogramos, el cual se mueve hacia abajo sobre una pendiente de 20 grados. Este resorte tiene una constante de 30 kilonewtons por metro y se sostiene mediante cables, de manera que eh, al inicio está comprimido ya 50 milímetros. Si se sabe que la velocidad del paquete es de 2 metros sobre segundos cuando se encuentra a 8 metros del resorte, y que se desprecia la fricción, determine la deformación adicional máxima del resorte para llevar el paquete al reposo. A ver, ¿qué me están diciendo? Tenemos un paquete que va a 2 metros sobre segundos, que pesa 50 kilogramos y que va a descender por aquí hasta un resorte que ya está deformado. Es decir, estos cablecitos de los lados como que lo tensan al resorte y no lo dejan estar en su posición sin deformar, que quizás sea por acá. Como tenemos puestos los cables, hacemos que él se esté deformando y ya esté deformado en este de aquí en 50 milímetros. Ya no lo dejamos que esté completamente por acá, sino que con los cables lo mandamos para atrás. Entonces, me piden encontrar cuál va a ser ahora la deformación cuando ya el bloque llegue hasta acá abajo y por supuesto mueva toda esta parte de aquí, ¿no? Del resorte hasta más abajo incluso. Entonces me piden encontrar cuál sería esa nueva deformación que va a tener el resorte. Este tipo de problemas es facilito porque se lo puede simplemente hacer con conservación de energía. Si nos dicen que ignoremos la fricción, ¿dónde está? Si se desprecia la fricción, es de cabeza conservación de la energía. En caso de que no se conserve la energía, lo único que se hace es las energías al inicio, más los trabajos desde el inicio hasta el final, y estos son iguales a las sumatorias de energías al final. Eso sería en caso de que hayan fuerzas no conservativas, que serían todas estas que irían colocadas aquí. Y esto va a ser un trabajo neto. Pero en este caso es simplemente conservación de la energía. Y es cuando, esto es cuando hay fuerzas no conservativas. Pero en este caso se conserva la energía, porque no hay fricción. Y bueno, simplemente lo único que hay que hacer es colocar que la energía cinética en el punto inicial, más la energía potencial gravitacional, más la energía potencial elástica en el punto inicial, va a ser igual a la final, la energía cinética final, más la potencial gravitacional final, más la potencial final. ¿Cuáles de estas serían cero? Tengo energía cinética al inicio. eh, 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 sí se sabe que sí, ¿no? Me dan esta velocidad. No me dicen qué parte del reposo. Entonces sí tengo esta energía cinética. ¿Tengo energía potencial? Sí tendría, siempre y cuando yo coja un sistema de referencia.
Voy a coger un sistema de referencia por aquí, justo antes de deformar el resorte. Justo antes de deformar el resorte. Y sí tendría entonces, porque tendría esta altura h. ¿Sí o no? Entonces ahí está. Y elástica, esto sí que no tengo al inicio. Al inicio no hay nada de resorte. Bien, entonces, al final, ¿qué tengo? Que el bloque ya se detuvo, es decir, no hay cinética, pero voy a tener una gravitacional. ¿Por qué? Porque seguramente el resorte va a estar así ahora. Y me habré desplazado hacia abajo de mi sistema inicial de referencia algún delta H, llamémoslo así. ¿Sí o no? Entonces, sí voy a tener energía potencial gravitacional en mi punto 2, porque ya no voy a estar en mi línea de referencia. Y la elástica, pues obviamente también, porque vamos a tener el resorte ya. Bien, entonces, aquí primero que nada vamos a calcular cuánto sería ese valor de la altura h aquí, por separado. Voy a poner aquí un triangulito, más o menos aquí, para definir cuál sería mi altura h, que sería más fácil si la calculo por acá. Recuerden que estamos trabajando con partículas, así que esa caja en realidad no es una caja, sino es un punto sin dimensiones. Si no, aquí me dijeran esto de aquí vale 10 metros o algo así. Entonces este de aquí va a ser mi h. Y este valor de acá sería los 8 metros. Vamos a sacarle rapidito ese triángulo, que sería que h es igual a seno de 20 por 8. Sí, ¿no? Porque sería opuesto sobre hipotenusa, sí, exactamente. Listo. Entonces, si lo metemos a la calculadora, esa altura h sería de 2,736. ¿En qué? En metros, porque ya me dan todas las medidas en metros. Listo. Volviendo entonces acá, tendríamos que la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado más mgh, nada más. Y que eso va a ser igual a, bueno, mgh por el delta y de abajo, ¿sí o no? Por el delta y que habíamos hablado hace rato, que el resorte va a estar deformado por acá, entonces voy a tener un nuevo, un nuevo punto de y. Más la elástica, que sería un medio de k por x2 al cuadrado. A ver, este sí es un poco complicado de entender a la primera, entonces yo lo que recomiendo hacer aquí es volver a analizarlo. Por ejemplo, cosas que no nos debemos confundir aquí. Este delta Y. Este delta Y nuevamente es un delta Y que se encuentra debajo de nuestro sistema de referencia. ¿Qué significa que esté debajo? Que tiene que ser un delta Y negativo. Primera cosa a considerar, tiene que ser negativo. Segunda cosa a considerar es que este X2 va a ser un X2 al que hay que sumarle lo que ya estaba comprimido, el resorte. Aquí hay que sumarle lo que está ya deformado, que en metros sería esto, los 50 milímetros en metros. Hay que sumarle. Esto no hay que olvidarse. Entonces, una vez que ya como que puse los puntos claros, para no olvidarme después en el análisis, ya empiezo a reemplazar. Ya simplemente pongo un medio de los 50 kilogramos por la velocidad en el punto de arriba, que es 2 metros sobre segundos al cuadrado, sobre segundos, y más el peso, que sería masa por mg, y el h que fue lo que encontramos ahorita, ¿no? Que es lo que está a la izquierda. ¿Qué más tengo de ese lado? Nada. Entonces paso al siguiente lado y voy a escribir primero la que está acá. La que está aquí voy a escribir primero. Un medio por, ¿cuánto vale acá? 30 kilonewtons metro. Entonces sería 30 por 10 a la 3. Y este de aquí sería, como habíamos dicho, la deformación nueva más lo que ya estaba comprimido el resorte inicialmente por los cables que lo sostienen. Y sería esa deformación al cuadrado. Listo. Y luego esta de acá, que sería menos, como habíamos dicho, porque va a estar ahora debajo de nuestro sistema de referencia, menos mg, que sería 50 por 9,8
em, por el delta Y. ¿Cuál sería mi delta Y ahora? Mi pequeñito delta Y, voy a coger otro color. Mi pequeñito delta Y sería, voy a dibujar lo mismo, ¿ya? Como que estoy aquí, acá abajo. Acá abajo me fui. Mi pequeñito delta Y, ay, sería este. A ver, esto de acá arriba sería mi deformación x2, ¿verdad? Y esto de acá abajo sería 20 grados. Y yo quiero saber cuál es mi mini Y, por así decirlo. Mi mini Y esta de aquí, mi Y. ¿Cuál sería? Sería, seno otra vez. Sería seno de 20. Sería Y igual a seno de 20 por x2, ¿no? Lo mismo que hicimos hace rato, ¿sí está claro? Pero con el pedacito ahora chiquito. Lo que se está deformando del resorte, fíjate dónde lo cogí. No cogí acá, sino que lo cogí aquí. Porque estoy asumiendo que se deformó, se vino a deformar como por acá el resorte. Esta distancia de aquí, esta distancia que se movió, va a ser mi x2 y esta va a ser mi nueva altura. Entonces aquí iría ese seno de 20 por ese x2 que sería la deformación que tuvo. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro todo lo que estoy haciendo? Si hay alguna pregunta, mm, si me la haces saber. No, sí está claro por ahora. Ya. Entonces hay que sumarle ese pedacito del nuevo y, desplazamiento en y, que teníamos. Y recordando que era negativo, porque está ya debajo ya de nuestro sistema de referencia. Listo, entonces aquí ya simplemente sería reemplazar. Y bueno, como esta ecuación es una ecuación cuadrática, se la puede resolver como menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí o no? Y bueno, esta de aquí la verdad es que como era bastante larga, preferí ya calcularla fuera, que queda 15.000, 41 x2 menos 1403,14 igual a cero. Entonces, esto de aquí es lo que yo debo de meter en esta ecuación de acá. ¿Y pero qué pasa? Que me quedaban dos respuestas, porque es una cuadrática y lo más seguro es que quedaban dos. Entonces, tenemos que x2 me quedaba, en una de las respuestas, quedaba 0,264 metros y en otra quedaba que era igual a menos 0,353 metros. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas era la correcta y la que yo debía elegir? Por supuesto que tenía que haber sido la que tenía una longitud en metro, una deformación de esos metros en positivo. Y esta de acá, pues como estaba negativa, no, no nos servía para el análisis. Entonces, esta es la deformación que tuvo ese resorte, incluyéndole ya los 0,5, 0,05 que ya estaba deformada. No sé si tal vez hay una pregunta, tal vez con este ejercicio. No, sí se entendió. Chévere. Ahora entonces, ya entrando a la parte de movimiento lineal, momento lineal. em, Es importante acordarse de que como se trata de vectores, los momentos lineales se pueden separar en sus componentes X y Y, que es lo que normalmente nos facilita el trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice este problema. En un crucero, el automóvil B viaja hacia el sur. Este B viaja hacia el sur y el auto A viaja a 30 grados del noroeste. Y luego se chocaron entre sí. Luego de una investigación, se determinó que después del choque, los dos automóviles quedaron trabados y patinaron a un ángulo de 10 grados al noroeste.
Cada conductor afirmó que viajaba al límite de velocidad, que era de 50 kilogramos, kilómetros sobre hora, y que trató de frenar, pero que no pudo evitar el choque debido a que el otro conductor ya iba bastante rápido. Si se sabe que los dos pesos de los automóviles A y B son 1500 y 1200 kilogramos respectivamente, determinen cuál de los dos automóviles iba más rápido y también determine la rapidez del automóvil que iba a mayor velocidad si el vehículo más lento viajaba al límite de velocidad. A ver, esto de aquí es como un caso más o menos como de perito, ¿no? Eso es que analizan los accidentes y determinan cuál fue el culpable. Eso, interesante. Básicamente lo que había que hacer en este ejercicio era descomponer los momentos lineales en lo que hay en X y lo que hay en Y. Vamos a ver qué sucede en la componente X. En la componente X, bueno, ya sabemos que el momento lineal es igual a la masa por la velocidad. Pero como estamos hablando de movimientos que tienen ángulos, lo podemos descomponer. ¿Qué tenemos en X? ¿Cómo podríamos escribir una ecuación de la conservación del momento lineal, eh, pero solamente para X? Es verdad que inicialmente B no tiene ninguna componente de velocidad en X, no tiene ninguna, porque obviamente se está moviendo verticalmente hacia abajo. Entonces yo puedo iniciar poniendo que la masa de A por la velocidad de A, pero la velocidad, la componente de esa velocidad en X sería esta de aquí, que sería BA coseno de 30. Esa es la que me interesa. Sería BA coseno de 30. Y como ya no tengo nada más, ya pongo igual. ¿A qué cosa? Como me dicen que se quedaron trabados, es decir, como que se quedaron pegados los dos carros, significa que aquí voy a tener que sumar la masa como que si ya fueran un solo cuerpo. Y donde me decían que se empezaron a mover, patinaron juntos o trabados a un ángulo de 10 grados noroeste. Es decir, así. Entonces, como me interesa la componente en X, sería esta velocidad, que no sé, no sabemos cuánto es, por la componente en X. Entonces sería B por el coseno de 10 grados. En cambio, ¿qué tenemos en la componente Y? ¿Qué tendríamos ahí? Nuevamente tendríamos que analizar cuáles son las componentes de esta velocidad de A. Bueno, en este caso ya tendríamos una velocidad por A, una velocidad de A por el seno de 30. Sería la masa de A por la velocidad de A por el seno de 30. Y pues ahora ya tengo la componente de la velocidad de B trabajando en esta referencia, que es Y. Entonces sería menos la masa de B por la velocidad de B, y nada más de este lado. Y como también se quedaron juntos en el movimiento, sumo sus masas como que si fueran un solo cuerpo juntos y le saco pues la componente en Y también. En este caso sería 10 grados. Listo. Ya tengo las componentes de ese momento lineal. Ya las tengo. Ahora, ¿qué puedo hacer para encontrar alguna relación que me diga quién iba más rápido? ¿Qué es lo que puedo hacer? Cuando me piden que encuentre relaciones, yo lo que puedo poner aquí, eh, encontrando una relación, voy a poner aquí. Cuando me dicen quién va más rápido que este, o cuál iba más rápido, bla, 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 quién es más pesado, quién es más esto, cuando me piden ese más, o quién es más, quién es menos, hay que relacionarlas de alguna manera. Y normalmente
se lo hace dividiendo, multiplicando, sumando, restando las ecuaciones. En este caso yo recomendaría dividir, a ver, sería, esta tiene uno menos, así que dividir la componente y con la componente x. A ver, ¿por qué? Porque de esa manera me va a quedar lo siguiente. Si yo divido, por ejemplo, si yo divido todas las componentes así, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la masa de A por la masa, por la velocidad de A por el seno de 30 es igual a la masa de A más la masa de B. Y como habíamos dicho que la queríamos dividir, esta con respecto a la otra, pues se la divide así. A ver, entonces divido todo lo que está antes del igual por separado. Y luego divido todo lo que está después del igual por separado. Entonces, esa relación, ¿cómo quedaría? MA, seno de 30 dividido para MA, coseno de 30 menos MB, velocidad de B, sobre MA, separando el denominador, ¿no? Y acá MA más MB, velocidad por el seno de 10. Y así. A ver, eso porque nos pidieron una relación, ¿no? Entonces, básicamente aquí, si se dan cuenta, podemos simplemente simplificar esto con esto. Em, Esto de aquí ya no lo puedo simplificar en nada, si no me equivoco. No, no tengo ninguna relación. Y esto sí puedo borrar y simplificar. Aquí está. Entonces me quedaría seno de 30 sobre coseno de 30 menos la masa de B, la velocidad de B, masa de A, velocidad de A, coseno de 30. Y eso va a ser igual al seno de 10 por el coseno de 10. Listo. Entonces, ¿para qué yo hice todo esto? Básicamente porque aquí, ¿qué tengo? Ya las relacioné, las ecuaciones ya están relacionadas. Tengo estas masas que sí las tengo. Estas dos masas son variables que sí las conozco. Estos son simplemente senos que se meten en la calculadora. También esto es una tangente de 30. Entonces yo simplemente puedo llegar a encontrar estas variables que son mis incógnitas. Tengo dos. No voy a encontrar como tal la respuesta de cuánto vale cada una ahorita, pero sí puedo encontrar la relación para ver cuál es más rápido que la otra. Entonces vamos a meter esos datos en la calculadora. Me quedaría seno de 30 dividido para coseno de 30. Seno de 10. A ver, me queda que la velocidad de A, que la velocidad de A es igual a 2.3 veces la velocidad de B. Entonces fíjense que aquí ya encontré una relación. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, llega a darse el caso de que el carro de B iba a 20 kilómetros por hora, significará que este de aquí va a 2.3 veces más que esos de allá. Es decir, iría a 46 kilómetros por hora. Definitivamente, el que iba más rápido, entonces concluimos que era el vehículo de A. O sea, la velocidad de A era mayor a la velocidad de B. Entonces, en un caso de un análisis de ver quién era el culpable, pues hubiéramos mandado preso
al de la persona del carro A. Luego el siguiente literal que me preguntaba, me decía que encuentre la rapidez del automóvil que iba a mayor velocidad si el vehículo más lento viajaba al límite de la velocidad. Que si no me equivoco, ajá, arriba me dice que son 50 kilómetros por hora. Me piden encontrar la velocidad del más rápido si el más lento va a 50. Bueno, entonces es sencillo porque ya encontramos esta relación y lo único que hay que hacer aquí es decir que la velocidad de v es la límite, es decir, 50 kilómetros por hora. Entonces, si ya habíamos encontrado con la ecuación de ahí arriba que la velocidad de A era 2.3 por la velocidad de B, que ahora es 50, entonces la velocidad que va a tener A es simplemente la multiplicación, que sería 115,2 kilómetros por hora. Y ya está. ¿Qué es lo más importante de este ejercicio? Es básicamente acordarse de que estos momentos siguen siendo vectores y que se pueden descomponer en sus respectivas referencias X y Y. Luego de eso, pues saber que si nos están pidiendo relacionar variables, lo que se debe de hacer es o multiplicar o sumar, o multiplicar o dividir y ver si es que si eso no nos funciona, pues intentar buscar alguna suma, alguna resta. Pero en este caso era mucho más fácil dividirlas, ¿no? Podía haber dividido X para, o sea, la componente X para la de Y, pero me iba a ser un poco más complicado, así que decidí simplificar ese análisis y ponerlo Y dividido para X, porque X solo tenía un término antes del igual. Entonces ahí podía repartirlo en las fracciones y pues básicamente lo que salió. Y así se resolvió este ejercicio, con momentos lineales. No sé si tal vez hay alguna pregunta, o si todo está claro. Sí, un poco difícil, pero sí, sí se entendió. O sea, la relación siempre es esa parte, ¿no? Dividir. O sea, normalmente cuando te piden relacionar un objeto con respecto a otro, normalmente tienes que dividir las ecuaciones. Y si no las divides, tal vez vas a tener que multiplicarlas. Hasta encontrar, por ejemplo, esta relación de, al simplificar todo, me quedaba B, solamente B y A como variables, ¿no? Que fue lo que está acá abajo. Al simplificar todito esto, únicamente me quedaron dos variables, que es justamente las que yo quería relacionar para ver cuál era más rápido o cuál era más lento. Ajá. Lo complicado, ya digo, es esta parte de aquí. A ver, no, o sea, porque inicialmente uno se lo piensa, dice, tengo dos ecuaciones, pero ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? Pero bueno, cuando te dicen que relaciones o que encuentres más, quién es menos, quién es más rápido, quién es más lento, de una, dividir ecuaciones o multiplicar ecuaciones. Es lo primero que deberíamos de intentar. Entonces, este ejercicio lo puse a propósito en caso de que sea necesario que les pidan relacionar algo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, bueno, ya entrando al último ejercicio, que sería este de momento angular. Este de momento angular, normalmente todos los ejercicios de momento angular es eh, guiarse por qué es lo que hay en la imagen o qué es lo que nos dicen y simplemente reemplazar valores. También, si nos piden eh, momentos, también se pueden descomponer en sus componentes X, Y y Z. En este caso, este ejercicio de aquí únicamente tiene movimiento en Z, así que no, como que no nos interesa mucho. La parte de los movimientos X, Y, Z nos va a importar ya en cuerpos rígidos, pero de momento en partículas el análisis es más simplificado. A ver, vamos con momento angular. Dice, la bola B tiene una masa de 10 kilogramos y está unida al extremo de una barra cuya masa puede ser ignorada. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con partículas. Aún no le prestamos atención a ese cuerpo rígido. Ignoramos por completo su masa. Bien, entonces tenemos una bola de 10 kilogramos y nos dice, si la flecha se somete a un par de torsión y me dan m y la función de 2t cuadrado más 4 newton metro, donde t está en segundos, determina la rapidez de la bola cuando t es igual a 2 segundos, sabiendo que cuando t es igual a 0, la rapidez de la bola es v igual a 2 metros sobre segundos. A ver, ¿qué me dice el ejercicio realmente? Tengo una bola aquí que
está pegada a una barrita de masa despreciable y pues tiene una velocidad en este sentido. Va a estar moviéndose así, 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 así. Pero ¿qué pasa? Que se le aplica una carga, que en este caso es una carga, un momento. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene estas fuerzas durante un movimiento y estamos trabajando con momentos lineales o momentos angulares? Esas cargas se las considera cargas impulsivas. Entonces, en este problema hay cargas, cargas impulsivas. Es decir, esas cargas impulsivas van a ser o que yo me mueva más rápido angularmente o que yo me mueva menos lento, o sea, me mueva más lento. Cada vez más lento me va frenando, me va frenando, me va frenando. En este caso vemos que está aplicado un par de torsión y que está justamente en la misma dirección que yo voy. Es decir, seguramente este momento, esta carga impulsiva me esté ayudando a yo moverme más rápido, a que la bola B se mueva más rápido. Esa es una carga impulsiva. Entonces, vamos a ver. El principio de momento angular nos dice que el momento angular al inicio tiene que ser, tiene que ser igual al momento angular final. Pero como estamos trabajando ahora con una carga impulsiva durante el proceso, la tenemos que agregar. Entonces, voy a poner esto en otro orden. Esto sería así. A ver si puedo arreglar. Bueno, bueno, no sé qué pasa. Voy a intentarlo una vez más. Inicialmente eso nos dice, pero como hay cargas impulsivas, entonces lo que tenemos que hacer es agregar esa carga impulsiva a nuestro análisis. Es decir, tenemos que agregar esa carga impulsiva desde el inicio hasta el fin. Y bueno, aquí sería el momento angular final. Listo. Vamos a ver qué nos dice. Todo lo angular es igual a lo lineal, pero por un radio. Si el momento lineal era mb, entonces el angular va a ser igual a mbr, para que sea más fácil de acordárselo así. Tengo aquí b al inicio y r más la carga impulsiva, que en este caso me dan, ojo, me dan una función. La carga impulsiva como tal, la carga impulsiva, si es una fuerza o yo qué sé, siempre va a ser la carga impulsiva por el dt. Pero en este caso, como me están dando una función, entonces esa carga impulsiva va a ser igual eh, a una integral, ¿no? O sea, la integral, en este caso la carga impulsiva es el momento en todo su recorrido, desde el inicio hasta el final, por un dt. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues sería desde, como estamos trabajando con tiempo, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Así sería. Como nos dieron una función, pues hay que integrarla. En este caso sería una integral desde el tiempo igual a cero, que sería nuestro inicio, hasta el final, que es 2 segundos. Y aquí ponemos la función, ¿no? Que es 2t cuadrado más 4. Igual a m velocidad final por r. Bien, ahora sí, ya tengo esto de aquí, pero aún puedo reemplazar más valores. A ver, me decían que cuando t es igual a cero, la velocidad es igual a 2. Y yo estoy analizando desde principio a fin, entonces puedo reemplazar esa velocidad inicial aquí. ¿Y qué más tengo? Tengo la masa también. Entonces tengo masa, tengo velocidad inicial y tengo radio, tengo todo de este lado. Entonces sería la masa, que es 10, por velocidad inicial, que es 2, por el radio, que es 0.5. Más, y aquí es simplemente integrar, que sería 2t al cubo sobre 3 más 4t, aquí me faltó el de t, evaluado de 0 a 2. Y esto igual a 10, la velocidad final, por 0.5, ¿sí o no? Básicamente. Y bueno, aquí si ya reemplazamos, ¿cuánto quedaría? Vamos a ver. De este lado,
obviamente quedaría 10. 2 por t cuadrado, t cubo que diga, dividido para 3, más 4 por 2. Aquí me da 1333. Y bueno, sería esto dividido para 10 por 0.5. Y ahí está la velocidad final. Sería 10 más 13.33 dividido para 10 por 0.5. Y me da que la velocidad final va a ser igual a 4,66 periódico. Y esto es metros sobre segundos. Listo. Y así es básicamente como se debe trabajar. Si no me daban ninguna carga impulsiva, se estaba conservando el momento angular. Pero en este caso, como ya estamos metiendo una carga impulsiva, eso ya me está afectando en el movimiento. Entonces la tengo que agregar y considerarla de qué es lo que me está afectando de inicio a fin. Es decir, tengo que poner también los tiempos. Si me afectaba durante 5 segundos, pues multiplicar por 5. Pero en este caso era una función, así que íbamos de 0 segundos a 2 segundos en la integral, los límites de la integral, 2 segundos. Entonces, así es como se analizaría esto de aquí. No sé si tal vez hay alguna pregunta. Esto era en la componente Z, por supuesto. No sé si tal vez hay alguna pregunta. No, está claro. Chévere. Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo creo que ya hasta ahí podríamos terminar. No sé si tal vez haya alguna duda, queja, sugerencia. Si no, pues hasta ahí quedaría. Y bueno, aquí hemos revisado lo que sería momento angular, momento lineal, conservación de trabajo, conservación de la energía. Todos estos ejercicios aquí se pueden resolver también con el teorema, el principio de trabajo y energía. Sobre todo cuando me dicen que hay fuerzas no conservativas, probablemente se tenga que usar trabajo y energía. Siempre es mucho más, es rápido trabajar con trabajo y energía porque únicamente se usa, se dice que el trabajo neto, esta es otra cosa que me olvidé de ponerlo al inicio, el trabajo neto va a ser igual al T final, o a T inicial. Sería el trabajo neto, que cuando hablamos de trabajo neto, por cierto, aquí hay gente que se olvida, el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos que hay desde el inicio hasta el fin. Entonces tenemos que hacer toda esa sumatoria y eso va a ser igual a la diferencia de energías cinéticas. Eso también hay que tenerlo en cuenta como trabajo, el principio de trabajo y energía. Trabajo y energía cinética. Ajá. Y bueno, las otras cosas, recordar siempre lo que habíamos hablado. Aquí era así, más y menos, lo que habíamos dicho al inicio. Nos quedaba más por menos de la diferencia del delta t, y con el menos que tenemos afuera siempre va a ser un trabajo positivo en caso de que vaya hacia abajo. Y en caso de que estemos levantando, en cambio, un objeto, ese trabajo va a ser negativo, porque el peso va a ir hacia abajo, pero el desplazamiento va a ir hacia arriba. Entonces ahí va a ocurrir que va a quedar menos W menos esto, y vamos a tener el menos de afuera, el más del peso y un más del desplazamiento positivo. Entonces, en general, eso nos iba a quedar negativo. Acá con respecto al trabajo del resorte, eso tenemos que sabernos de memoria porque a veces en los exámenes nos piden resolver exclusivamente con teorema de trabajo y energía. Entonces ahí se usan los trabajos y bueno, trabajo igual a fuerza por el desplazamiento de la partícula en ese caso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces hasta ahí llegamos a la clase y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ayudante. Gracias a ti.